Y te prometimos hablar de las moscas en la sopa de la economía, por eso hay dos expertos. Ellos los conoces más por la tele, pero en realidad cuando vas a los currículums, licenciado en Economía, de la UB en el caso de Javier, también economista jefe de la Fundación Acordar, 7 libros que escribió, en el caso de Diego tiene un Master of Sciences en Inglaterra, también estudió en la UBA, digo, también para sacarlos un poco del perfil mediático, ¿no? Sí, digamos, uno no llega a estas situaciones de casualidad, o sea, por ejemplo, en mi caso, digo, tengo 50 artículos académicos, o sea, como vos mencionabas, 7 libros y un alto recorrido por varias universidades locales e internacionales, donde, por ejemplo, tengo hasta una conferencia en Harvard sobre el crecimiento, ¿no? Digo, me parece importante diferenciarlo porque uno los ve por la tele y por ahí decís, viste, a veces como se pone picante todo, va levantando, decís, ¿habla porque sabe o habla porque habla? Estamos en los medios, por ejemplo, los dos somos profesor de grado y posgrado en universidades privadas, en universidades públicas, invitados en muchas universidades y tenemos sin fin de cosas escritas. Arranquemos. Javier, ¿qué opinás de la reforma tributaria? La reforma tributaria me parece una tomada de pelo. Si verdaderamente tenemos conciencia que el problema argentino es que no somos competitivos como consecuencia de la presión fiscal, bajar 0,2% por año con suerte, necesitaríamos 75 años para alcanzar la presión fiscal de Chile, con lo cual... 75 años. Exactamente, con lo cual no van a pasar como alambre caído. Y si a esto le sumás el mamarracho que están haciendo con el tema provincias, a ver, las provincias quedan igual, Nación, digamos, va a quedar igual cuando termine toda esta situación, supuestamente, y ganó la provincia de Buenos Aires, quiere decir que entonces los contribuyentes, para que Nación quede constante, van a tener que perder mucho. Es decir, con lo cual, digamos, en lugar de bajarte los impuestos, me parece que nos van a subir los impuestos. Con lo cual, lejos de estar mejor, vamos a estar peor. Y uno podría decir, ¿era de esperar? Sí, ¿por qué? Porque suponete lo siguiente, va una persona caminando y lo agarra un chorro y lo deja en traje de Adán. ¿Vos creés que va a volver el chorro a los 15 minutos a devolverte la plata o algo? No, ni de casualidad. Bueno, los políticos son peores que el chorro vulgar, porque el chorro vulgar es ética y moralmente superior, porque corre el riesgo de enfrentarte cara a cara y además de quedar preso. En cambio, el político determina él las reglas de juego y se apalanca sobre el aparato represivo del Estado. Es decir, son peores que los ladrones vulgares. ¿Qué querías? ¿Que te devuelvan algo? No, olvídate, no te devuelven nada. Arrancó tranquilo en este caso, Javier. Diego, voy a vos y te pregunto por el tema de la sonrisa de los gobernadores. Uno veía la foto del acuerdo y veías a la gobernadora de Tierra del Fuego muy sonriente, a los gobernadores locales también. ¿De qué se ríen? Mira, si sonríe el gobierno nacional, sonríen los gobernadores oficialistas, sonríen los gobernadores opositores, sonríen todos los políticos, hay gato encerrado. ¿Qué quiero decir? Técnicamente, lo que es el acuerdo nación-provincias desde un punto de vista macroeconómico es agrandar los problemas de fondo, agrandar los problemas más graves que tiene Argentina. Lo que está haciendo Cambiemos, y acá emerge, con el acuerdo emerge la grieta más importante que enfrente nuestro país. Políticos, la política contra, versus la macroeconomía, la inversión, el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque todas estas cuentas que son Nación, que tiene un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, 700.000 millones de pesos cierra este año, el año que viene, por el acuerdo, aumenta 60.000 millones más el déficit. O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir o más deuda, que es más costo de capital, crédito más caro, o más impuestos, o la FIP corriéndote hasta abajo de la cama o el baño, o más impuesto inflacionario. Las tres cosas atentan contra la inversión, que es lo que menos tenemos y más necesita nuestro país para crear puestos de trabajo, para crecer, poder generar empleo y que aumenten los salarios. Es muy sencillo. Es un juego de suma cero. Si todos están contentos, quiere decir que alguien pierde del otro lado. ¿Y quién es el que pierde? Los privados. Javier, ¿cuál es la mosca principal que revolotea ahí en la sopa de la economía? El déficit fiscal y el gasto público. A ver, si vos tomás, ahí Diego lo mencionaba muy bien, Nación va a un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. Nación
digamos, si a eso le sumás provincias y municipios y le sumás la posición de letras del Banco Central, ¿sí? Porque, digamos, va y esteriliza la deuda que trae el gobierno, estás entre 10 y 11 puntos del PBI, según las distintas estimaciones. ¿Sabes qué sería el segundo déficit fiscal más grande de la historia? En el 75, el Rodrigazo estalló con 14. ¿Sí? La tablita cambiaria, que es un programa muy parecido a este, en el año 82, estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 estalló con 8 y la convertibilidad con 7. ¿Sabes qué? Si se corta el financiamiento, se viene la piña. ¿Sí? O sea, se corta el financiamiento, esto es piña. O sea, si querés, esa es la gran mosca. Por eso nosotros hablamos de otra vez sopa, porque el día que le cortan el financiamiento, como no vemos a la corporación política en resignar sus privilegios, ¿y a qué van a ir? Y van a volver a la emisión, ¿sí? Volverá la inflación, sí, y vendrá la devaluta, o sea, la piña, otra vez sopa. Diego, ¿no es un poco exagerado hablar del 2001 como referencia a lo que puede llegar a pasar? Mira, la crisis, si viene, el próximo libro, de la actualización de ese libro se tendría que llamar Calentando la sopa. ¿Por qué? Porque este gobierno, con esta grieta de la cual hablo yo, que toma medidas eficaces para permanecer en el poder y ganar poder, pero malas para la macroeconomía en términos dinámicos en el futuro. Este gobierno, que puede ser reelecto, grandes chances tiene, se está comprando un segundo mandato con resultados macroeconómicos aún peores que estos. ¿Por qué? Porque ese mandato va a empezar con fundamentos macroeconómicos mucho peor que los que recibió. En el mejor de los casos, si todo sale bien, que los economistas raramente nos sale todo bien, cuando hacemos política macroeconómica, no es mi ¿Te gustaría favorito. ser ministro a futuro? No, yo realmente no aspiro a ser policy maker, a estar dentro del Estado y a hacer política económica. Pero, a ver, en el mejor de los casos, el déficit fiscal en el 2019 va a cerrar como lo dejó Axel, pero con un ratio de deuda de 75% del O sea, PBI. peor, decís. O sea, el costado fiscal va a ser peor, con las metas de inflación muy probablemente nunca cumplidas ni en 2017, ni en 2018, ni en 2019, y con un escenario internacional peor que el que recibieron. Entonces, esto marca que el segundo mandato que se están comprando con todas estas medidas que no hacen lo que tienen que hacer, que lo que tiene que hacer este gobierno para hacer un segundo mejor mandato que el primero es achicar el Estado, bajar el gasto público, y no lo hace. Y no lo hace y depende cada vez de un financiamiento internacional que, como decía Javier, cada vez va a ser más caro y va a tender a ser más escaso. Entonces no estamos tomando los recaudos que hay que tomar, anticipar los problemas, no. Se descuenta que todo va a seguir siempre igual y está descontado que eso no va a suceder. Javier, siendo gente sólida la que está, por ejemplo, en el Banco Central, ¿por qué no ven la foto? Porque creo que en el fondo, a pesar de la calidad técnica, siguen siendo políticos. Es decir, por ejemplo, vos recién le preguntaste a Diego si él tomaría un cargo. Sí. Por ejemplo, yo tomaría un cargo. Sería presidente del Banco Central si solo si fuera el último. ¿Por qué? Porque haría una reforma financiera, separaría la banca de inversión, ¿sí?, del almacén de valor, ¿sí?, iría a un régimen de competencia de monedas y una vez que eso está saldado, cierro el Banco Central y lo llamo a Bombita Rodríguez y que se encargue. ¿Por qué? Porque vos sabés que el Banco Central fue creado en 1935 y Argentina viene antes de 1935. La inflación que tenía era 3%. Cuando tuvimos el Banco Central mixto entre 1935 y 1946, la inflación fue del 6%. Y cuando tuvimos el Banco Central Nacional y Popular, la inflación promedio fue de 150%. Y si sacás la convertibilidad, que fue un periodo donde no lo tuvimos en los hechos, fue 170%. Entonces la locura no es, por ejemplo, no tener Banco Central. La locura es tenerlo. Es decir, o por ejemplo, otra cosa que sí creo que podríamos hacer, que nos encarguen la reforma del Estado. ¿Por qué? Porque la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que lo odie al Estado, no un estatista, no un, digamos, ¿Es un viable, colectivista. digo, por ejemplo, el ministro Milei, cuánto duraría? Bueno, a ver, ¿es viable entonces que cada día estemos más parecidos a África y que en algún momento nos pasen? ¿Es viable, digamos, que los parásitos prosperen y
vayan para atrás los que generan riqueza. A ver, Argentina era el quinto país más rico del mundo cuando llegó digamos, el experimento populista salvaje. Hoy somos 55 y con este verso de que nunca se puede tocar las cosas, ya duplicamos el tamaño del Estado y sextuplicamos el número de pobres. A ver, ¿de quién es el negocio? Es decir, el negocio lo están haciendo un conjunto de delincuentes llamados políticos. Entonces, a ver, digamos, si vos tenés un problema, digamos, con parásitos, ¿qué haces? ¿Seguís subsidiando los parásitos hasta que el cuerpo se muere? ¿O sacás los parásitos y que el cuerpo viva como corresponde? ¿Pero es viable, Diego, un gobierno de técnicos? Mirá, un gobierno necesita buenos técnicos. Es imprescindible que tenga buenos técnicos para tener un buen diagnóstico, tener decisión y coraje en la aplicación del buen diagnóstico. Mirá, es mentira que el Estado no se puede achicar, el Estado se puede achicar. Es mentira que el déficit fiscal no puede alcanzarse rápidamente, el déficit fiscal se puede alcanzar rápidamente. Lo que pasa es que el gobierno nos miente, nos quiere hacer creer que no puede hacerlo. ¿Pero por qué? Porque no tiene ninguno de esos tres elementos. No tiene el diagnóstico, no tiene la decisión y no tiene el coraje para hacerlo. A ver, hoy tenemos un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. Si vos atacás en forma consistente las 5 principales cuentas del gasto, que engloban el 94% del gasto primario, estoy hablando obra pública 2.2 del PBI, estoy hablando subsidios económicos 2.8 del PBI, estoy hablando de empleo público 3.2, planes sociales 3.5 y el gasto en jubilaciones que es 10,5 puntos. Pero mira vos, si vos la obra pública con un esquema de incentivos y garantías para que la haga el sector privado, te ahorrás 2.2. Sí, los subsidios los cortás, pero ¿cómo? No solamente en tarifas, sino actuando sobre la ecuación económica financiera y sobre todos los contratos de las empresas privadas que los prestan, ahí te ahorrás 2.8. Ya te bajó el déficit de 7 a 1.9 nada más. Y tenés 2 cuentas que te quedan, mirá, te dije, empleo público 3.2 y planes sociales 3.5. Necesitas 1.9 y esas 2 cuentas son 6.8. Mirá, los planes sociales eran 150.000 y aumentaron a 4 millones. Los empleados públicos, de 2 a 4 millones. Del 2011 al 2015 el sector público nacional los hizo crecer a un ritmo promedio anual del 4% por año, en una economía que creció 0. Guarda, y no tiene maestros, no tiene policías, no tiene médicos, no tiene enfermeras, no tiene jueces. El sector público nacional no presta los servicios públicos supuestamente esenciales. Entonces, claramente, recortando bien esas partidas se puede alcanzar el equilibrio fiscal rápidamente. No se lo quiere hacer. ¿Sabes por qué? Porque la obra pública es una foto de los gobernantes en épocas de elecciones, porque los planes sociales son punteros sociales y porque los empleados públicos son problemas con los sindicatos, que también los sindicalistas que son socios de los políticos. Entonces, ¿con qué se meten? Con los más débiles, que son los subsidios económicos, que somos nosotros, y los jubilados. Javier, un tuit, 140 caracteres de cierre. ¿Qué es lo mejor que hizo el macrismo? Habernos evitado que el kirchnerismo nos lleve a un equilibrio venezolano / comunista. Y en un tuit, lo peor que hizo el macrismo. Toda su política económica liderada por Marcos Peña, que es de corte colectivista. Cierre tuyo, lo mejor que hizo el kirchnerismo en un tuit. Nada. Lo peor que hizo el kirchnerismo. Todo. Bueno, ahí está, otra vez sopa, dicen. Es un placer tenerlos aquí, como siempre. Quédate con nosotros que vamos a ver ahora a Alfredo Sainz. Vamos a hablar con él de